Buenos días, alumnos. En la clase anterior estuvimos analizando la elipse como una cónica, su demostración, ¿sí? Y el día de hoy vamos a comenzar con los elementos de la elipse, ¿ya? Para eso debemos recordar algunas cosas, ¿sí? Debemos recordar que cuando la elipse tiene como centro el punto H, K, ¿sí? El eje paralelo, el eje mayor es paralelo al eje X, entonces su ecuación será x menos h cuadrado partido en a cuadrado más y menos k cuadrado partido en b cuadrado igual a 1, ¿sí? Y una representación gráfica sería nuestra ecuación que tenemos, o sea, nuestra gráfica que tenemos ahí, ¿sí? Con su centro el punto h, K. En caso contrario, cuando el eje mayor sea paralelo al eje y, encontramos, o sea, la ecuación se determina como y menos k cuadrado partido en a cuadrado más x menos h cuadrado partido en b cuadrado, ¿sí? Y podremos notar que gráficamente la elipse es de forma vertical, ¿sí? Como un ejemplo, podemos notar que cuando la distancia de un punto P, ¿sí?, a un foco 1 y un foco 2 es una distancia constante de 10, ¿sí?, una distancia 2a, 10, ese punto, a medida que se va moviendo alrededor de la elipse, conserva su distancia a ambos focos, pero va variando la distancia de un foco y la distancia del otro foco, ¿sí? Y podemos notar como una observación que los focos, foco 1 y foco 2, siempre están contenidos en el eje mayor, ¿ya? Dentro de la elipse podemos encontrar el centro como un elemento importante, el centro que anteriormente habíamos dicho que era el punto H, K. Podemos notar que también están los focos, que son los puntos fijos de la elipse, ¿sí? Los vértices primarios, que en realidad nosotros los conocemos como vértices, pero realmente se llaman vértices primarios, ¿sí? Y estos son los que la distancia entre los vértices nos forma el eje mayor. Los vértices secundarios forman el eje menor, ¿sí? La distancia entre ellos forma el eje menor. Recién había dicho, los vértices primarios forman el eje mayor, y como observación habíamos dicho que la distancia entre los vértices siempre es 2a, lo denotamos como 2a, ¿sí? Es una distancia constante. Mientras que los vértices secundarios, su distancia entre ambos vértices es siempre 2b, ¿sí? Lo denotamos de esa manera. Podemos notar que también el eje mayor con el eje menor forman un ángulo de 90 grados, por tanto son perpendiculares, ¿cierto? Y que por los focos encontramos un elemento muy importante que se llama el lado recto, ¿sí? Que es una recta perpendicular a los focos. Podemos notar que la distancia desde el centro, ¿sí?, al vértice, a cualquiera de los vértices, es siempre una distancia constante que denotamos a, ¿ya? Para los vértices secundarios, la distancia del centro a cualquier vértice secundario lo denotamos por b. Y también para los focos, nuestra distancia es una distancia constante llamada c. Nosotros la denotamos de esa manera, ¿sí? Porque es más fácil para trabajar. Y por último, como anteriormente habíamos visto en la demostración de la elipse, podemos notar que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Por teorema de Pitágoras, al tratar de encontrar la distancia de b, encontramos que a cuadrado cumple con esa condición, que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Otro elemento importante, como habíamos relacionado también en la circunferencia y en la parábola, encontramos la excentricidad, ¿sí? La excentricidad es un cociente entre la distancia focal y la distancia entre los vértices, y se representa como c partido en a, ¿sí? Y lo denotamos como excentricidad. Pero la excentricidad, para que se pueda entender más, nosotros la definimos informalmente como cuán achatada es, en este caso, la elipse, ¿ya? También, como otro elemento importante que anteriormente había repetido, era el lado recto, ¿sí?, que es la cuerda perpendicular a los focos. Y su medida es siempre 2b cuadrado partido en a, ¿ya? Ahora, con un ejemplo, vamos a determinar parte de los elementos y la ecuación de nuestra elipse. Vamos a partir leyendo primero el ejercicio. Dice, una cancha de atletismo tiene forma elíptica
si se sitúa en un plano cartesiano con su centro en el origen, el eje mayor de la figura forma parte del eje X del plano. Uno de los atletas se encuentra justo en el punto 0,30, que pertenece a la elipse que describe la cancha. El juez se encuentra en uno de los focos, específicamente en el 0,40, y nos piden determinar la ecuación de la cancha de atletismo y construir su gráfica, y aparte nos piden determinar la excentricidad de la cancha de atletismo, ¿ya? Para ello vamos a comenzar con los datos. En la clase anterior habíamos dicho que para que una elipse quede bien determinada necesitamos sí o sí tres condiciones. Vamos a encontrar la primera condición. La primera condición que nos da es que esta cancha de atletismo, que tiene forma elíptica, se sitúa en un plano cartesiano con su centro en el origen. Por tanto, el centro de la elipse, centro H, K, es el punto 0,0, ¿cierto? El centro del plano cartesiano sería el origen. Tenemos nuestra primera condición. Nos dice que uno de los atletas se encuentra en el 0,30, ¿cierto? Entonces vamos a decir que el atleta se encuentra en el 0,30. Y para que el atleta se encuentre en el punto 0,30 que pertenece a la elipse que describe la cancha, implica que este punto 0,30 debe satisfacer la ecuación de la elipse, ¿sí? Por tanto, nosotros si reemplazamos el punto 0,30 en nuestra ecuación, x menos h cuadrado partido en a cuadrado más y menos k cuadrado partido en b cuadrado igual a 1, ya que notemos que dice que el eje mayor de la figura forma parte del eje X, por tanto nosotros vamos a recurrir a esta fórmula, ¿sí? Es paralelo, el eje mayor es paralelo al eje X, por tanto nuestro x menos h cuadrado va a estar dividido en a cuadrado y nuestro y menos k cuadrado en b cuadrado, y esa ecuación debe darme igual a 1, ¿sí? Ya encontramos que el centro es el punto 0,0, ¿sí? Por tanto, x cuadrado o x menos 0, pero sabemos que la resta del 0, la suma del 0, es siempre el mismo número, ¿sí? Partida a cuadrado más lo mismo, k vale 0, h vale 0, por tanto nos queda y cuadrado partido en b cuadrado igual a 1. Y podemos reemplazar los puntos que nos dan. El punto 0,30 se define como h, y. El punto, o sea, es un punto de la elipse x, y, perdón. Reemplacemos el punto x, 0. Vamos a hacerlo aquí. 0 dividido en al cuadrado más 30 al cuadrado partido b cuadrado igual a 1, ¿sí? 0 dividido por cualquier cantidad que es distinta de 0, porque los valores a y b son reales positivos, da 0, ¿cierto? Por tanto, 30 al cuadrado partido en b cuadrado igual a 1, podemos determinar tranquilamente que b cuadrado es igual a 30 al cuadrado. Extrayendo la raíz, obtenemos que b igual a 3, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra parte de la información para determinar la ecuación de nuestra elipse. Entonces b equivale a 3. Bien. Y finalmente nos dice que el juez se encuentra en uno de los focos, específicamente en el 40,0. Por tanto, yo voy a definir este foco como el punto 40,0 y lo llamo foco 1. ¿Sí? Notemos que como el eje mayor es paralelo al eje X y el foco 1 es el punto 40,0, nuestro foco 2 debe distar del centro la misma distancia que el foco 1 al centro, ¿sí? Por tanto, nuestro foco 2 debería ser el punto menos 40,0, ¿cierto? Porque dista el foco 1 del centro 40, dista 40, ¿cierto? Entonces el foco 2, la distancia, el opuesto aditivo de nuestra distancia, o sea, menos 40.
¿Ya? Entonces tenemos que, si nuestro foco 1 es 40 y nuestro foco 2 es menos 40, tenemos B igual a 30. Podemos obtener tranquilamente el valor de A, ¿cierto? Sabemos que la distancia C es igual a la distancia del foco al centro. C vale 40. ¿Sí? B igual a 30. Por tanto, A, como anteriormente habíamos dicho, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. ¿Sí? B cuadrado, 30 al cuadrado, 30 al cuadrado más 40 al cuadrado. ¿Sí? Desarrollando los cuadrados, 30 al cuadrado, 900. Y 40 al cuadrado, 1600. Esta suma da 2500, exacto. Por tanto, A cuadrado igual a 2500. 2500 es una raíz exacta, entonces A vale 50. ¿Sí? Por tanto, nuestra ecuación finalmente es x cuadrado o x menos 0 al cuadrado. Vamos a dejarlo más acá. Nuestra ecuación, x menos 0 al cuadrado dividido en 50 al cuadrado, o sea, 2500. ¿Sí? Más y menos 0 al cuadrado dividido en 900 e igual a 1. Ahora, para determinar la gráfica vamos a utilizar un software que nos va a ayudar a determinarla de forma más rápida. ¿Sí? Vamos a ubicar aquí los puntos que habíamos encontrado. Por ejemplo, el foco 1, 40,0. El foco 2, menos 40,0. El punto en donde se sitúa nuestro atleta habíamos dicho que era el 0,30, ¿cierto? 0,30. Luego podemos aplicar la ecuación, ¿sí? Nuestro x menos 0 al cuadrado dividido en 2500 más y menos 0 al cuadrado dividido en 900 igual a 1. Entonces veamos si coincide con lo que esperamos. 2500 más y cuadrado dividido en 900 es igual a 1. Y ahí encontramos que nuestra elipse, claramente el punto 0,30, como habíamos afirmado, pasa por, o sea, está contenido dentro de la elipse. Sus focos son el menos 40,0 y el 40,0. Y bueno, el centro también habíamos dicho que era el 0,0. ¿Sí? Ahí está graficado. Y bueno, finalmente nos piden determinar la excentricidad. ¿Sí? La excentricidad, y habíamos definido la excentricidad como C partido A. ¿Sí? Ahora, como C es un valor menor a A, ¿cierto? La excentricidad siempre va a ser menor a 1, pero va a ser mayor a 0, ya que C y A son reales positivos. Para desarrollar. Estáis pasado en el tiempo. ¿Sí? Así que apúrese. Ya. Entonces la excentricidad igual a C partido en A. Nuestro C vale 40 y nuestro A vale 50. Podemos simplificar ambos ceros. 4 quintos. Y 4 quintos es menor que 1. ¿Sí? Por tanto la excentricidad 4 quintos. Bueno, finalmente queremos dejar un ejercicio para que lo puedan desarrollar y ver si pueden también aplicar los elementos que habíamos definido. ¿Sí? Seguimos en la próxima clase. Comentarios.